Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí ya se van conectando de a poquito a nuestro primer conversatorio en conjunto con Fundación Pro Bono. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando. Ya son las 2:30. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, eh, para comenzar me voy a presentar. Soy Flavia Bonatti, directora del Centro Familiar de San Bernardo de Fundación de las Familias, y estaré acompañándolos en los conversatorios sobre temas legales que vamos a tener junto a Fundación Pro Bono durante este año. Para comenzar, contarles un poquito que Fundación Pro Bono es una organización que presta asesoría jurídica legal gratuita a personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad social. Y hoy juntas tendremos nuestro primer conversatorio con el tema legal, violencia intrafamiliar, ¿ya? La idea de estos conversatorios es poder aclarar dudas, orientar de ser necesario, y en definitiva queremos que sea una herramienta de ayuda para ustedes. Eh, ahora, eh, ahora sí, voy a presentar que nos acompaña hoy día Marianela Villarroel. Ella es abogada experta en Derecho de Familia y miembro de Fundación Pro Bono. Así que bienvenida, Marianela. Muchas gracias por tu disposición, por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias por invitarme y un agrado estar acá. Ojalá que podamos resolver muchas dudas a las personas que actualmente nos están escuchando. Y esto además se puede transmitir, así que yo creo que vamos a llegar a mucha gente. Gracias, Sí, Flavia, es, por invitarnos. no, felices nosotros de contar contigo. Como dices tú, lo importante aquí que podemos, gracias a la tecnología, poder llegar a más y más personas, ¿verdad? Por supuesto, que además Antes, de dime. pandemia se necesita tanto sobre la violencia, porque viviendo como llevamos un año adentro de una casa con muchas personas, hace que se dé más frecuentemente estos actos de violencia que a lo mejor antes se evitaban porque uno estaba fuera de la casa, porque los papás no estaban tan tensos. Entonces es importante también ver el momento en que nos encontramos. A lo mejor estos actos no son siempre los mismos, pero en este minuto es necesario digamos, hacer ver qué es maltrato, qué no es maltrato, qué podemos aceptar, qué es violencia. Exactamente, sí. Y también dónde podemos denunciar, súper importante, que también eso lo vamos a conversar junto a Marianela más adelante. Por supuesto. Antes de comenzar, quiero recordarles que si bien pueden hacer sus preguntas y comentarios aquí por Facebook, en el caso de tener alguna pregunta más personal o casos específicos, los invitamos a escribirlos al correo electrónico de Fundación Pro Bono, que es probono@probono.cl, o bien ingresando a la página de internet de Fundación Pro Bono a www.probono.cl. No se preocupen si no alcanzaron a escribirlos, porque igual de todas formas esta transmisión va a quedar guardada en Facebook de Fundación de la Familia y podrán verla y compartirla cada vez que quieran. Por Ya, supuesto, y Pro así Bono que va a estar feliz de recibirlos y de escuchar sus problemas, tratar de resolverlos además. Dale, Flavia. exactamente. Bueno, Marianela, ahora ya vamos de lleno a lo que nos convoca, a conversar acerca de este tema tan importante, tan sensible a la vez también en la situación en la que nos encontramos, que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sí, Eh, una de las preguntas más recurrentes de este tema parte de la base general, que es ¿cuándo hablamos de violencia intrafamiliar? ¿Cuándo estamos presentes a una violencia intrafamiliar propiamente tal? mira, Y a raíz de esto, y perdóname Mariana, si existe alguna ley que la regule. sí, por supuesto. Efectivamente hay una ley que la regula, que es la 20.066, y esa misma ley define lo que es la violencia intrafamiliar, que sería todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien haya sido cónyuge, o sea, que haya estado casado o haya tenido una relación de convivencia. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Quienes que haya estado casado con una persona o esté casada actualmente o haya tenido una relación de convivencia.
También dice la ley si es pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, o en la colateral hasta el tercer grado, inclusive del ofensor, o sea, hasta los nietos. O de su actual conviviente. Si tú estás viviendo en una casa y hay un niño que es el nieto de una de las partes, ahí también hay una violencia intrafamiliar si uno lo agrede. O bien dice cuando esta conducta ocurre entre padres de un hijo común. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no estén conviviendo juntos, no estén casados, haya un hijo común. Por lo tanto, ahí también habría violencia intrafamiliar. O también habla la ley cuando se trate de un niño o niña o adolescente, esto es menor de edad, o un adulto mayor o una persona con discapacidad, que también viva dentro de este núcleo familiar, aunque no tenga, digamos, esta línea de afinidad, pero también sea parte de los integrantes del grupo familiar, un primo, alguien que quedó ahí, un tío abuelo, igual si es discapacitado, si tiene algún adulto mayor, también hay violencia intrafamiliar. Esa sería la violencia intrafamiliar que se tipificada por la ley. Perfecto. Y también entrando, bueno, a este tema, una de las preguntas más recurrentes también es cuando estamos en el caso de haber presenciado o bien cuando somos víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Ante quién hay que recurrir para denunciarla? Mira, en primer lugar, uno puede denunciar al juzgado de familia o a Carabineros de Chile, a la policía de investigaciones, ¿ya? Que tienen la obligación de acoger la denuncia y orientar después a la víctima para los trámites posteriores. En el caso de Carabineros y Policía de Investigaciones, quiero ser bien clara, porque muchas veces la gente cree que no hay violencia si no existen golpes, pero hay violencia psicológica, hay violencia económica, entonces si uno va a denunciar, que sea bien clara y que le tomen la denuncia. Aunque a la primera le pueden decir, mire, la verdad, señora, que esto no parece, o señor, esto no me parece de violencia. Sí, si uno Igual de considera, todas formas. igual, insista, decir, ¿sabe qué? Para mí esto es violencia, que sea el tribunal el que decida, ¿ya? Pero que le tomen la denuncia, que uno insista. Porque muchas veces la gente se va para la casa y dice, bueno, es que me dijeron que en realidad no me había pegado, o en realidad consideraron que no era denuncia. No, no es carabinero, no es policía de investigaciones lo que determina lo que es violencia. Lo determina el tribunal, ya sea el tribunal de familia, cuando son actos de violencia que no constituyen delito o no constituyen maltrato habitual, y será la fiscalía y los tribunales de garantía los que van a determinarlo con posterioridad, ¿ya? Eso es importante. También, si quieres denunciar un caso de violencia intrafamiliar, lo puedes hacer a través del Fono de Carabineros. Ahora que estamos en pandemia, uno no puede salir, puede ser el 149, es Fono Familia. Y por último, también existe la posibilidad, que la gente lo puede hacer a través de Zoom, ¿ya? Existe un Zoom en la tribunales de familia, uno tiene que entrar a Poder Judicial, CMC, que es Centro de Medidas Cautelares, y entrar la reunión, les voy a dar el número, que es el 72 15 41 612, y el código es el 80 69 17. Si uno quiere entrar a hacer una denuncia vía Zoom, esos serían los números que hay que discar vía Zoom. O presentar un correo, mandar un correo a consultas, caaf@pjud.cl o unidadesfamiliadesantiago.cl. De todas esas formas tú puedes denunciar un acto de violencia intrafamiliar, que son bastante comunes, como ya hemos dicho, debido a la pandemia. Buenísimo. Aparte, dale, Dale. dale tú, Flavia. No, reiterar que no se preocupen porque toda esa información va a quedar registrada en el chat, ¿ya? Para que no se complique. Sí, porque a lo mejor fue muy rápido, pero si lo escuchan varias veces van a poder sacarlo. Oye, Claro. pero es importante también distinguir que existe ahí algo que es la violencia intrafamiliar y dentro de esto está el maltrato habitual. El maltrato habitual se ve directamente en las fiscalías, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? El maltrato habitual es un ejercicio habitual de la violencia física o psíquica respecto a las personas que ya nombramos. Digamos, los parientes por afinidad, el cónyuge, el excónyuge, el conviviente, los adultos mayores. Y estos actos de violencia física o psíquica tienen que tener un requisito determinante, que es los actos sean habituales, o sea, que no sea
una o dos veces que haya pasado, digamos, en 10 años, sino que sean habituales, que la persona te maltrate psicológicamente todos los días, y eso se va directamente a fiscalía. Tú puedes denunciarlo en fiscalía o en los números que ya hemos dado. Perfecto, súper, súper claro. Oye, Marianela, volviendo al tema de las denuncias, Sí. en caso de que la víctima, que esto se da muy seguido, en caso de que la víctima no denuncie, ya sea por miedo o porque existe alguna amenaza por parte de quien comete, digamos, la violencia intrafamiliar, en esos casos, yo como vecina, amiga, hermana, ¿puedo denunciar Por esa supuesto, violencia? por ¿Sí? supuesto, por Ah, supuesto. Son acciones públicas, ¿me entiendes? Un derecho de acción pública, por lo tanto, si tú eres pariente, tú puedes denunciarla. ¿Mm? Tú puedes ya, entrar a denunciar la violencia, sobre todo cuando se trata de personas a las que tienen bajo, digamos, su cuidado, o personas que tienen una obligación de denunciar. Los profesores tienen obligación de denunciar, los psicólogos que se encuentran ante actos de violencia intrafamiliar, los médicos que ven que una persona ha sido golpeada o agredida, tienen una obligación legal de denunciar. Todos los perfecto. demás podemos denunciar. Si escuchamos que al niño al lado le están pegando constantemente, puedes hacer una denuncia. ¿Mm? Eso es bien Perfecto. importante. Súper importante que por favor que quede claro que tenemos el derecho de denunciar. Y el deber, yo creo, un deber moral también, porque si tú sabes que Exactamente, ha habido tantos femicidios este año, por ejemplo, Flavia, ha habido tantos actos de violencia que aparecen en la prensa. Entonces, es el momento para denunciar. Si uno considera que algún conocido, algún amigo o amiga está víctima de violencia, hay que denunciar. exactamente, sí. Oye, Marianela, para entender ahora un poco más en profundidad la violencia intrafamiliar, como mencionaste al comienzo, ¿verdad? Que es todo maltrato que afecta la vida de la integridad física y psíquica. Ojo ahí, Exacto. psíquica. Entonces, se puede decir que la violencia intrafamiliar no es solo cuando existe una violencia física, valga la redundancia. Entonces, en este escenario, ¿cuáles otros casos existen de violencia intrafamiliar? Mira, existe obviamente la primera, la principal es la violencia física. Esto es cuando el agresor ocupa el miedo, pero además la agresión para paralizar a la víctima. Esto es a través de golpes, de cachetadas, de tirarte el pelo, de tirarte cosas. ¿M? Esa es la violencia física, pero también existe la violencia emocional, que tiene como objetivo lastimar y herir las emociones de una persona, diciéndote que estás mal, que eres mala, tonta, no sabes nada. En este sentido, existe la idea de humillarte. Hay que ver el poder de la persona, ¿ya? Hay que ver la relación de poder que uno tiene. Si tu marido, el que maneja la casa, el que mantiene, digamos, a través de toda la familia, te agrede, ahí hay una relación de poder y ahí hay violencia intrafamiliar, te agrede a través de humillaciones. A veces uno no sabe que la están humillando, pero si te dicen, oye, tú no hables porque cada vez que hables la embarra. Eso es típica violencia intrafamiliar. O quédate calladita porque no sabes lo que estás diciendo. Eso es no valorarte y eso hace un daño después de un tiempo. ¿Mm? Oye, Entonces, y hay que me voy a meter un poquito. El tema de la violencia emocional es súper subjetiva, entre comillas. Entonces, al momento de denunciar este tipo de violencia, ¿cómo lo hacemos? Porque es súper difícil interesante. acreditarla, a diferencia No es tan, sí, no es tan de una difícil. violencia física. Sí, Flavia, obviamente es más fácil llegar con el moretón, es más fácil de acreditar porque tú sabes que te pegaron. En cambio, la violencia psicológica, eso es bien importante porque muchas causas se desestiman porque la persona no tiene cómo acreditarla. ¿M? Por eso es importante que una persona que está siendo, digamos, violentada psicológicamente, ella o sus hijos, o él o sus hijos, acurra a los centros asistenciales que le pueden prestar ayuda psicológica. Importante que vaya, tenga una sesión con un psicólogo, le explique la situación para que éste pueda hacer un Algún pequeño informe. informe. Un informe, Claro, exactamente. Es la única manera en que después el tribunal va a poder tener por acreditada. Porque ¿qué es lo que el tipo, digamos, lo que exige la ley? Es un maltrato físico, psíquico que haya eh, provocado algún tipo de daño, ¿me entiendes? Pero tú tienes que demostrarlo. claro. Entonces, ¿cómo lo demostramos? A través de estos pequeños informes. Buscar ayuda en el COSAM, en lo que se pueda, o hablar con los profesores, si uno
menor de edad, hablar con el profesor del colegio y decir, mire, estamos pasando por digamos, por esta situación. Normalmente los colegios, las escuelas derivan al psicólogo del colegio, quien hace un informe, porque además la gente cuando es víctima, los hijos también lo sienten, aunque no sean ellos víctimas directas, son víctimas de violencia vicaria, y a través de ellos también tú puedes constatar que hay un daño que se le ha efectuado a esta familia. Por lo tanto, recomiendo buscar ayuda, colegios, psicólogos. Esa Súper. sería la manera de constatar la violencia Emocional, psicológica. Pero psicológica. también hay una violencia económica que tampoco uno se da cuenta, que por ejemplo a las mamás le dejan la plata contada, no porque no haya plata en la casa, sino porque no le permiten tener acceso, sobre todo a las mujeres que no trabajan, al dinero. El papá va al supermercado y compra todo, pero no le da un peso porque cree que ella no es capaz de manejar ese dinero de manera adecuada. Eso es violencia Claro, económica. claro. Pero es más difícil de probar y por lo tanto va dentro de la violencia psicológica. Y por último está la violencia sexual, también. Violencia sexual que da cuenta del incesto, por ejemplo, se utiliza mucho, es un tipo de violencia también el incesto o el abuso sexual dentro de la familia, que creen que porque estar casado significa que tú vas a tener que tener relaciones, eso es violencia. Totalmente. Y por último, también una cosa bien importante, sobre todo que estamos hablando de esto hoy día, es la violencia a un adulto mayor. Cuando este adulto mayor es dueño o poseedor, por ejemplo, de un inmueble, esto es bien, bien útil y bien importante. Aquellos adultos mayores que están en esta situación, que viven en una casa, que han acogido generosamente a algunos hijos, a algunos parientes, y ellos sean relegados a sectores secundarios, o sea, en vez de ya tener la pieza principal, porque es su casa, los empiezan a tirar a las piezas más chicas y terminan en la pieza de atrás, ¿me entiendes? Sí. Sin ningún cuidado. O no les permitan moverse dentro de la casa. Aunque no haya violencia física, pero el hecho que ya te echen de tu casa que tú tenías y te manden a otra pieza o te quiten tus cosas, eso también la ley lo protege. Es importante para los adultos mayores que nos estén escuchando o de aquellos que conozcan una situación como esta. Sí, sí, súper, súper importante. Que uno cree que no existen esos casos, pero por lo menos nuestros centros sí nos han llegado y son varios. Así que es súper importante. Es muy común, pero uno ni siquiera sabe que a lo mejor, o sea, no interioriza a este adulto mayor que lo que le están haciendo a él es violencia, están usurpando su propiedad, entonces tiene que imponerse. Yo recomiendo que las personas que pasen por esa situación podrían ir a Senama, por ejemplo, o hablar con un abogado de la municipalidad para tratar de encontrar una solución a ese problema. Sí, mira, ya complementando esa información, el teléfono del Senama igual va a quedar aquí registrado, es el 800-400-035. Y aquí, Marianela, estoy leyendo unas preguntas que ¿Ya? dicen, mira, nosotros denunciamos y lo llevaron detenido, pero después lo soltaron. Él agrede física y psicológicamente a sus abuelos. Él tiene un problema psiquiátrico. Marianela, en cuanto a tu experiencia, cuando, cuando a la persona se le impone una sanción, ¿necesito armar bien el caso o cómo lo hago? A ver, es importante armar bien el caso. Yo considero que muchos casos se desestiman. Es difícil de probar si tú no tienes, digamos, las constancias, si no acompañas informes psicológicos. En el caso de lo que dice que la persona que nos está escuchando, a los abuelos, que habría los abuelos, ahí habría que pedir una medida cautelar de prohibición de acercamiento. Pero ¿qué pasa? Si tiene problemas psiquiátricos, eso es lo grave, que no hay centro especializado, entonces normalmente son los mismos abuelos o los mismos parientes que por pena lo dejan entrar de nuevo. Pero en ese caso, si hay una prohibición de acercamiento, que debería haberla, lo que tienen que hacer ellos es insistir y que sea, digamos, detenido por desacato. Si él sigue volviendo a la casa. Pero ahí, desgraciadamente, yo creo que ya veo un tema más de que normalmente los abuelos o las mismas personas familiares lo dejan entrar de nuevo porque la persona con problemas psiquiátricos no tiene dónde ir. Exacto, es más complicado, muy Es complejo. complicado el tema, es muy complicado. Ahí tiene que entrar, yo creo, de plano la municipalidad, hacer cumplir las medidas cautelares, hablar en fiscalía. Esa sería mi sugerencia. Perfecto, súper.
Oye, y entrando ahí con la misma pregunta que hicieron, entrando en el tema de las sanciones, eh, cuando estamos frente a una violencia intrafamiliar, ¿qué sanciones existen? Mira, ¿Cuáles son las que regula la ley? las sanciones que regula la ley son, en primer lugar, una multa que va hasta las 15 unidades tributarias mensuales, tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional. ¿M? La verdad es que no es mucha la sanción, porque, digamos, normalmente ese dinero va destinado además a la Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la región en que se encuentra. Pero aparte de eso es importante porque la persona puede ser derivada a, digamos, a una terapia o un centro especial que le permita tratarse. ¿M? Eso es importante. Además, existen medidas de prohibición de acercarse a la víctima. ¿M? Perfecto. Esas serían las sanciones más importantes. Lo otro, que en el caso de violencia intrafamiliar también se le puede hacer pagar al ofensor las sesiones psicológicas o la terapia psiquiátrica a la persona que ha tenido que tener, digamos, estas atenciones debido a la violencia ejercida en su contra. Ah, mira, Sí, interesante. es bien Eso yo no interesante. La violencia sabía. intrafamiliar hay que pedirlo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo pide o es difícil de acreditar que tuviste las sesiones psicológicas, pero hay que pedirlas. Que te Ya. condenan a la persona, va además a este registro de ofensores y de alguna manera también tiene que pagar la parte psicológica. Eso es para violencia intrafamiliar. Pero además existen otras sanciones para las personas que maltraten a un adulto mayor o a una persona en situación de discapacidad. Esto aumenta las penas. ¿M? Y estas sanciones son muy interesantes porque hay una inhabilitación perpetua cargos, para ejercer cargos, empleo, oficio o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales, de salud, que involucren una relación directa o habitual con personas de discapacidad o adultos mayores. Esto en Y relación a las agresiones o malos tratos a personas adultos mayores o a niños, niñas y adolescentes. eso te iba a comentar. ¿Qué pasa con el caso de los niños? ¿Pasa lo mismo ¿A qué te refieres? con las sanciones? No, se aumentan. Ah, Se ok. aumentan. Existe, sobre todo, yo creo que después de todos estos casos horrorosos en los cuales se violentó mucha gente que no estaba dentro del ámbito familiar, porque primero estamos hablando de la ley de violencia intrafamiliar, pero también hay que establecer, digamos, que existen situaciones en las cuales no hay una relación, un vínculo familiar, sino que se trata de los maltratos a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad y a los niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Que está dentro de este maltrato, pero no hay una relación, digamos, de familia, ¿ya? Hay una ley posterior, la 21.013, que aumenta las penas, para agredir a un menor de 18 años o un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad. Y este incremento de la sanción se hace cuando hay delitos menos graves. ¿M? Por ejemplo, la pena del delito iba hasta 5 años y ahora con este aumento va hasta 10 años. Hasta 10 años, claro. Sí, exacto. Entonces, eso es importante, sobre todo cuando la persona que maltrata tiene a su cuidado a la víctima. ¿Ya? No tiene por qué haber una relación de familia. También existe sanciones para las personas que tienen a su cuidado a la víctima a través de familias de acogida, a través del Sename, a través de hogares de ancianos. Ahí la ley habla que la persona debe tener un especial cuidado o protección respecto de los niños, niñas o adolescentes. Y la pena, cuando existe un maltrato relevante, también es pena de cárcel de su grado mínimo, 61 días a 540 días de presidio. Claro, mayor responsabilidad, digamos, mayor pena, Por claramente. supuesto, por Una cosa de supuesto. proporcionalidad, claro. Así es. Perfecto. Oye, Marianela, yo creo en lo personal que hay que tener siempre en consideración que como víctima de violencia intrafamiliar puede existir este miedo, incluso por el tema de las amenazas que comentamos antes. Hay muchas veces en que no se denuncia, ¿verdad? Por eso Sí. es súper importante dejar claro que si estamos ante un caso de violencia intrafamiliar, ¿existen medidas de protección para esas víctimas? Claro, absolutamente. Las medidas cautelares que establece la ley
permiten pedir la prohibición de acercamiento de la persona inmediatamente una vez que existe una condición de riesgo inminente, ¿ya? Aunque ni siquiera se haya dado la violencia en ese minuto, tú puedes pedir una medida cautelar de protección, prohibición de acercamiento, que cese la salida del ofensor del hogar común, que también cese la relación directa y regular, si hay hijos entre medio, no haya visitas, e incluso uno puede también pedir alimentos como una medida cautelar, porque muchas veces la violencia es económica y la persona se va y deja de dar dinero. Esas son las medidas cautelares primordiales, digamos, que uno puede pedir inmediatamente al momento de hacer la denuncia. Perfecto, eso es súper importante dejarlo claro para los que nos están viendo. Por supuesto. Existen estas medidas, que no tengan miedo, que no están solos, digamos, ¿ya? Y mira, aquí estoy leyendo una pregunta que nos hacen en Facebook que dice, tengo una amiga que está siendo agredida verbalmente por su pareja, pero lo conversó con él y se va a separar, pero ¿Sí? tiene muchos miedos, lo que estábamos comentando, incluso miedo de sacar sus cosas. ¿Qué le recomendarías? Mira, en primer lugar, yo creo que, no sé si tiene hijos comunes, pero yo le recomendaría presentar una denuncia de violencia intrafamiliar, pedir como una medida cautelar. Si la casa, digamos, donde ella está viviendo y tiene hijos, podría pedir que fuera él el que se fuera al hogar común y no ella a sacar sus cosas, ¿me entiendes? Claro, Porque ahí hay que ver que hay que proteger al cónyuge o al más débil de la relación y a los hijos comunes. Por lo tanto, podría ella denunciarlo y pedir que fuera él el que se retirara. Primera opción. Ahora, si no hay hijos y ella se puede ir y tiene miedo a sacar sus cosas, uno presenta la demanda de violencia intrafamiliar y pide además que se le permita ir con carabineros a retirar sus cosas si digamos, el agresor no quiere entregársela. Y si se va, también podría pedir que ella vuelva al hogar y que sea él el que se vaya. Todas estas medidas cautelares se pueden hacer a través de una presentación de violencia intrafamiliar. clarísimo. Hay varias opciones. Oye, Malena, Varias mira, opciones, sí. otra pregunta, mira, ¿qué pasa con las personas con discapacidad que son vulneradas en sus casas por adultos mayores? ¿Cómo funciona ahí la protección? Bueno, ahí pasa exactamente si es una persona con discapacidad, da lo mismo si el que lo vulnera es un adulto mayor o no, digamos, la sanción es la misma. ¿M? El hecho que sea un adulto mayor no significa que no pueda ser condenado por vulnerar a una persona con discapacidad, ¿ya? Sobre todo si la tiene, digamos, bajo su cuidado. Además que la ley habla incluso de la vulneración como un trato degradante, ¿ya? Puede ser que no le pegue, pero puede ser que no lo cuide, no le cambie los pañales si la persona ocupa pañales. Ese tipo de trato degradante también es sancionado, digamos, con una pena de presidio incluso, aunque no sea pariente. ¿M? Porque podría ser, está cuidando a alguien en la casa, es una persona mayor de 60 años, es un adulto mayor. Bueno, igual puede ser sancionado si es declarado culpable. Claro, independiente, digamos. Independiente, o sea, es lo mismo, funciona exactamente ahí la protección como si fuera menor de 60 o de 65 años. Perfecto. Oye, y para las personas que ya fueron condenados por maltratar a un menor de 18 años o una persona mayor, una persona en situación de discapacidad, ¿pueden esas personas volver a trabajar con el niño, digamos, o el adulto mayor, etcétera? No, la ley te sanciona en dos casos distintos. Primero hay una inhabilitación absoluta temporal, ¿ya? Para cargos, empleo, oficio, profesiones ejercidas en el ámbito educacional. Esto dura de 3 años y un día a 10 años. En ese caso, la incapacidad le permite obtener estos cargos o empleos o profesiones que dicen relación con el cuidado de adultos mayores o personas en discapacidad o menores bajo, digamos, su cuidado. Hay una inhabilidad temporal, pero también si vuelven a reincidir ya es una inhabilidad absoluta y perpetua. ¿Mm? ¿Y cuándo se aplica esta pena? Se aplicará a los condenados, dice, por homicidio, auxilio suicidio, lesiones o maltrato a menores de 18, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. En primer lugar, dice la ley, se va a aplicar la inhabilitación temporal y si reincide, la Claro, inhabilitación perpetua. eso ¿Mm? es importante, que hay una que es primero temporal, Sí, reincide y pasa a ser así es. perpetua.
¿verdad? Exacto, o sea, si tú cometes 2 veces lo mismo, vuelves a trabajar en un hogar o a cargo de personas mayores y sigues cometiendo los mismos actos, ya no puedes volver a hacerlo. Y esto se escribe en el registro de general de condenas. ¿M? Ahí aparece si has sido condenado por esto y tú puedes verlo. Oye, y aparte de la consecuencia de que se exhibe, digamos, esta pena, ¿qué otra consecuencia tienen esta inhabilitación absoluta perpetua y temporal para el condenado? O sea, la consecuencia es que no puede ejercer. ¿A qué te refieres? Perderá, digamos, cualquier cargo, empleo, Sí, oficio, en el ámbito, por ya, supuesto. perfecto. No, no puede trabajar ahí. Y lo otro que también en los casos de violencia intrafamiliar, también puedes, ¿cómo se llama? Deben ser inscritos, si tú eres condenado por violencia intrafamiliar, en un registro en el cual te vas a mantener como agresor. ¿M? El Este registro de registro violencia que intrafamiliar. comentaste, el Registro Nacional de Condenas, ahí Claro. donde se... Ahí también por violencia intrafamiliar, no solamente en los casos de la inhabilitación, sino que si tú has cometido una Oye, y acto de violencia a intrafamiliar. este registro, ¿qué persona, quiénes podemos ingresar? Mira, en esto de la inhabilitación, solamente las personas que quieran contratar digamos, a personas para trabajar en los hogares, en los centros, pueden ingresar y pueden utilizarlo. No cualquier persona puede utilizar este tipo de registro. ¿M? Este registro, más en la práctica, yo me voy en la práctica, Marianela, ¿Sí? es típico que uno cuando, claro, entra a trabajar, te lo piden, te lo exigen, y uno se Sí, mete a internet, pone certificado de inhabilidad para trabajar con niños menores de exacto, 16 años, y ahí aparece. Ese es exacto. el registro. Ya, perfecto. Oye, ya para ir ya cerrando nuestro conversatorio, ¿qué Sí. otras penas accesorias puede decretar el juez? Bueno, lo que habíamos hablado, estos programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo de no más de 60 días, que me parece bien, pero creo que la rehabilitación tendría que ser, digamos, más larga. Tendría que ser. Y el servicio comunitario también. También dice lo mismo que para violencia intrafamiliar, la provisión de acercarse a la víctima a su domicilio, al lugar o cuidado, trabajo o estudio, o al otro lugar donde concurra la víctima o visite habitualmente. También se puede prohibir el porte de armas de fuego y decomisar la que las personas tengan. También dice otra medida podría ser la asistencia obligatoria a un tratamiento para la rehabilitación de consumo problemático de drogas o alcohol, si es que hubiera este problema, que muchas veces es uno de los causantes o detonantes. Una de las causas, tipo. Esas serían, o sea que igual la gente se expone a pena y sería bueno hacerlos reflexionar o conversar con ellos si es que nos están escuchando, que la violencia intrafamiliar se sanciona. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se atreve a denunciar o le da miedo o cree que no va a pasar nada, pero sí hay sanciones, sí pueden perder su empleo. Entonces hay que reflexionar sobre eso y las víctimas también atreverse a denunciar, que es el primer paso. Es difícil, pero hay que hacerlo. Claro, es difícil para la víctima, pero también nosotros, para quienes podemos llegar a presenciarla, como comentamos antes, súper importante el deber y el derecho que tenemos de denunciarlo, ser un apoyo para esa persona. Justamente, Flavia, justamente, porque sobre todo las personas vulneradas con discapacidad, ellas no pueden denunciar. Los ancianos, los adultos mayores, les da miedo denunciar. Entonces yo creo que si hay algún Exactamente. familiar, algún conocido, que lo haga, que busque ayuda, que busque consejo. ¿Mm? Y la Fundación Pro Bono también puede ayudarlos en ese sentido. Sí. Bueno, muchas gracias, Marianela, Bueno, aquí por estamos, pues Flavia, gracias por invitarme. claridad. La, Sí. la verdad, por la claridad de la respuesta, que eso siempre, siempre se agradece. Yo creo que varias dudas se habrán respondido. Y nada, agradecerte por tu tiempo, tu buena disposición y Cuando espero quieran. volver a tenerte aquí en Gracias, nuevo. Flavia. Cuando quieran, un abrazo. Un saludo a todos y denuncien, ¿no? Que algo van a conseguir. Sí, recordar que pueden escribir al correo electrónico Fundación Pro Bono y también en su página web ante Sí, cualquier duda o caso personal. Me sumo al agradecimiento de Marianela, gracias por su tiempo, por conectarse y nada, dejarlos invitados al próximo conversatorio que vamos a tener más adelante.
Dicen aquí, ¿es posible quedarnos aquí después de la transmisión? Sí, es posible. Sí, sí, no. Pero nada, agradecerles. Ya terminamos por hoy. Que tengan un excelente día. Gracias, Maranela. Gracias a Fundación Pro Bono por trabajar en conjunto con Fundación de la Familia. Estamos muy contentos de esta nueva instancia que estamos formando para poder llegar a más y más personas y ser un aporte, una herramienta al momento de enfrentarse a situaciones tan complejas, tan sensibles Por como supuesto. es la violencia intrafamiliar. Así que invitados también a denunciar siendo Excelente. víctima o un familiar, vecino, amigo, eh, eso. Aquí queda la invitación y nada, un abrazo a todos. Marianela, muchísimas, muchísimas Un gracias. abrazo a todos, sí. Nos vemos. Chao, chao.